Cuando la polvareda se asentó en Azerbaiyán, el fin de semana de McLaren se había convertido en una pesadilla. Oscar Piastri se estrelló en la primera vuelta, mientras Lando Norris no logró ir más allá de la séptima posición. Apenas 6 puntos cosechados. Mientras tanto, Max Verstappen firmó una actuación impecable, logrando su segunda victoria consecutiva y reduciendo la brecha del campeonato, que parecía insalvable, a solo 69 puntos. De pronto, lo que se perfilaba como la temporada de dominio absoluto de McLaren temblaba hasta sus cimientos. Zak Brown y Andrea Stella no se mordieron la lengua tras Bakú. Reconocieron lo que ya se susurraba en el paddock. Verstappen volvía a ser una amenaza real, y si las mejoras de Red Bull seguían funcionando, el campeonato podía convertirse en uno de los desenlaces más caóticos y explosivos que la Fórmula 1 haya visto en años. Antes de adentrarnos en las intrigas y teorías que rodean este giro sísmico en la batalla por el título de 2025, es necesario detenerse en las preguntas que flotan en el aire. ¿Estamos ante el inicio de la mayor remontada en la historia de Verstappen? ¿Serán suficientes las actualizaciones de Red Bull para sostener esta embestida? ¿O será McLaren capaz de contraatacar en Singapur y recuperar el control? Más aún, ¿tendrán Piastri y Norris la sangre fría necesaria para soportar la presión? Porque si las grietas comienzan a abrirse en el seno de McLaren, la lucha interna podría ser tan peligrosa como el acecho del rival externo. El Gran Premio de Azerbaiyán estaba pensado como un paso más en la consolidación de las aspiraciones al título, pero la realidad se tornó en un terremoto. Durante meses, la constancia y las victorias habían apuntalado a McLaren. Piastri y Norris parecían listos para mantener su dominio en la lucha por el campeonato, pero en el caos a toda velocidad de Bakú, todo se vino abajo. McLaren tropezó gravemente y Verstappen olió la sangre como un depredador que detecta debilidad. Lo que parecía un escenario improbable desde el punto de vista matemático, se convirtió en una amenaza tangible, latente en cada curva y cada adelantamiento. Verstappen regresaba, y McLaren lo sabía. La magnitud del desastre para el equipo británico no se limitó al domingo. Las señales de alarma ya estaban encendidas incluso antes de que se apagaran los semáforos. La clasificación del sábado había marcado el compás del desastre. Tanto Norris como Piastri cometieron errores costosos en la Q3, rozando los muros y comprometiendo sus vueltas decisivas. El resultado fue desastroso para sus aspiraciones. Norris debió conformarse con el 7º puesto, Piastri con el 9º. Mientras tanto, Verstappen desplegó una vuelta de manual para conquistar la pole con frialdad quirúrgica, dejando claro quién era el hombre a batir. Ese instante, aparentemente aislado, ya anunciaba el guión que se desarrollaría en el circuito urbano. Verstappen en control absoluto, McLaren relegado a las sombras, persiguiendo un ritmo que no alcanzaba. La batalla psicológica empezaba antes de la carrera, y Red Bull había dado el primer golpe. El domingo, la desgracia se presentó de inmediato. Piastri, ansioso por recuperar terreno, reaccionó mal en la salida, y su monoplaza cayó en anticalado, quedando relegado al fondo del pelotón. Con coraje, el australiano trató de remontar en las primeras curvas, demostrando esa tenacidad que lo había caracterizado toda la temporada, pero la fortuna lo abandonó en la 5ª curva. En un intento desesperado, calculó mal la frenada y terminó contra las barreras. Un error poco común en alguien que había rozado la perfección todo el año, pero que le costó todo. 0 puntos, un monoplaza destrozado y un fin de semana perdido. El golpe no fue solo material, fue moral. Las aspiraciones del equipo se resquebrajaban. Lando Norris tampoco encontró redención. Partiendo desde la 7ª posición, quedó atrapado en un tren de DRS detrás de Yuki Tsunoda y Liam Lawson. Para un piloto acostumbrado a luchar en la cima, la impotencia era evidente. La frustración se reflejaba en cada intento bloqueado, en cada vuelta sin progreso. Al final, Norris cruzó la meta, en el mismo lugar donde había comenzado, 7º. Apenas 6 puntos para un equipo que aspiraba a mucho más. Andrea Stella no tuvo reparos en definirlo. No fue un buen día para ninguno de sus pilotos,
Pero esa frase escondía la crudeza de la realidad. Para un equipo líder en ambos campeonatos, lo ocurrido en Bakú era un desastre de proporciones mayúsculas. En el otro extremo del garaje, Verstappen convertía la jornada en un ejercicio de autoridad absoluta. Su victoria no fue un triunfo cualquiera. Fue una exhibición calculada de poder. Las mejoras introducidas en el RB21 desde Monza habían transformado radicalmente el coche. Ya no era un arma limitada a circuitos de baja resistencia al aire. Ahora se mostraba sólido en todo tipo de trazados, desde curvas lentas hasta rectas interminables. Verstappen lo explotó al máximo. Desde la pole controló la carrera con serenidad, cuidó los neumáticos y jamás estuvo bajo amenaza. Fue la clase de actuación que no solo suma puntos, sino que hiere el espíritu de los rivales, enviando un mensaje claro y contundente. Sigo aquí. Ese mensaje caló hondo en McLaren. Andrea Stella, al término del Gran Premio, fue directo. Estamos hablando de Max Verstappen. Estamos hablando de Red Bull. Sus palabras no fueron casuales, estaban cargadas de respeto y preocupación. En Woking sabían que un Verstappen con un coche competitivo es sinónimo de constancia implacable. Zak Brown coincidió en la advertencia, reconociendo que debían prepararse para una ofensiva imparable. Aquello marcaba un cambio de tono dentro del equipo. Lo que antes era confianza, ahora se transformaba en cautela. McLaren ya no miraba hacia adelante con comodidad. Comenzaba a mirar por el retrovisor. Las cifras no mentían. Antes de Monza, Verstappen estaba a 104 puntos de Piastri, un abismo que parecía imposible de salvar. Tras Bakú, esa brecha se reducía a 69. Norris, que antes disfrutaba de un colchón cómodo sobre el neerlandés, ahora solo le aventajaba en 44 unidades. Con 10 carreras por delante, esas diferencias se volvían peligrosamente frágiles. Una sola jornada desastrosa, un abandono inesperado o una mala estrategia podrían inclinar la balanza del campeonato en cuestión de días. Lo que hace poco era un dominio consolidado, de pronto se había convertido en un territorio de incertidumbre y amenaza creciente. Las opiniones en el paddock estaban divididas. Jacques Villeneuve, fiel a su estilo provocador, aseguraba que Verstappen tenía todo para ganar el título. Su argumento era sencillo: la inercia. Cuando un piloto de su calibre encadena victorias, se vuelve casi imposible de detener. Si Red Bull mantenía la senda de desarrollo, Villeneuve veía inevitable la remontada. Charles Leclerc, en cambio, se mostraba escéptico. Para él, la lucha real seguía siendo entre Piastri y Norris, y confesó que le sorprendería mucho ver a Verstappen completar semejante recuperación. Sin embargo, incluso Leclerc reconocía que Red Bull había dado un salto cualitativo, lo que añadía más leña al fuego de la intriga. La tensión aumentaba al considerar las dinámicas internas de McLaren. Hasta ese momento, Piastri y Norris habían convivido en relativa armonía, cada uno aportando su talento y compartiendo los frutos de la solidez del equipo. Pero la sombra de Verstappen empezaba a amenazar ese equilibrio. Si el neerlandés seguía recortando puntos, la escudería podría verse forzada a tomar decisiones difíciles. Apostar todo por un único piloto para maximizar sus opciones. Y si así fuera, ¿quién recibiría ese respaldo? Norris, el rostro consolidado del equipo, o Piastri, la joven revelación que había liderado buena parte del campeonato. La respuesta no sería sencilla, y la posibilidad de fracturas internas se volvía cada vez más real. En contraste, Red Bull disfrutaba de una claridad incuestionable. Su apuesta estaba centrada por completo en Verstappen, sin dudas ni debates. Esa alineación total podía marcar la diferencia en un campeonato, donde la presión psicológica resulta tan letal como el rendimiento en pista. Porque más allá de la velocidad, el verdadero desafío para Norris y Piastri era la presión. Ninguno de los dos había enfrentado un pulso tan estrecho contra un piloto con la fiereza de Verstappen, respirándoles en la nuca. Cada clasificación, cada parada en boxes, cada adelantamiento podía convertirse en un error fatal. Verstappen, curtido en batallas por títulos, sabía cómo explotar esas debilidades. El horizonte inmediato se enfocaba en Singapur. Sobre el papel, el trazado técnico y exigente de Marina Bay
debía favorecer al paquete de McLaren, minimizando la importancia de la velocidad punta. Andrea Stella confiaba en que allí el equipo recuperaría el pulso de las victorias. Pero si Red Bull lograba trasladar su nuevo ritmo a ese circuito urbano, el panorama se tornaría alarmante. Una victoria de Verstappen en Singapur transformaría lo que parecía un sueño improbable en una realidad inevitable. El campeonato de 2025 ya no era una cómoda carrera hacia la gloria de McLaren. Se había convertido en un campo de batalla psicológico y mecánico, con 3 contendientes dispuestos a todo. Lo que antes era un duelo interno, se había convertido en el inicio de una de las remontadas más grandes en la historia moderna de la Fórmula 1.